Yo encontré las exposiciones bastante buenas y me parece que como proyecto de darle una solución social y un acceso igualitario a todos los ciudadanos a una justicia, me parece que es muy plausible y digno de toda consideración. Pero de lo que sí no me puedo olvidar es en el contexto en que esto ocurre. Y por lo que he leído a distintos economistas, no solo aquí en Chile, sino en toda la América del Sur, que con el nuevo sistema económico muy productivo se ha ido produciendo una brecha entre, como se dice, los pobres y los ricos. Ese es un hecho que hasta la misma Iglesia Católica lo ha reconocido y es muy sabido. Entonces, ese pequeño punto, que es de una gran sensibilidad social, nos plantea una cuestión del acceso a la verdadera justicia. El que tiene plata logra la justicia y el que no tiene plata, su denuncia queda metida en un cajón. Entonces, yo pregunto, y me gustaría preguntárselo al profesor uruguayo, que debe tener otra visión a lo mejor que la que tenemos acá en Chile, ¿no será que esto de la solución de conflictos para gente que no tiene acceso a la justicia cara, de abogados, pagándolos constantemente, mes a mes, no es una consolidación de esa gran brecha que se ha producido y que la justicia ahora lo está reconociendo? Entonces, en vez de homologar la justicia, está sosteniendo acá una justicia para ricos y otra justicia para pobres. Ese es un primer planteamiento. El segundo es que en Chile no solo existe el problema de la justicia, sino la imagen que se tiene de la justicia. Y la imagen que se tiene de la justicia aquí en Chile ha sufrido un gran daño. Yo pertenecí por muchos años al Poder Judicial, entonces estaba en los dos lados de la medalla. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿tenemos acceso a la justicia? ¿Pero es realmente igualitaria esa? Eso me acordaba yo a propósito de los 11.000 tarjetas de crédito denunciadas en La Polar que estaban en un cajón del SACNAC. Y cuando los adquirentes de las acciones de La Polar se dieron cuenta que los activos de La Polar estaban avaluados artificialmente, pusieron el grito en el cielo, y ahí, solo ahí, los otros que estaban metidos en el cajón fueron escuchados recientemente. Y el segundo caso que me acuerdo, que en realidad me dio vergüenza como chileno, porque yo afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en otros países europeos y he visto otra clase de justicia más, digamos, más honesta. Me acuerdo del caso del McDonald's, de que a un ciudadano, como cualquiera de nosotros, le salió una cola de ratón, se hizo la denuncia, se hizo la investigación en el Instituto de Sanidad, y aquí debe lograr. Cuando a un señor de la calle Exposición o Matucana le cierran el negocio porque le pillan alguna infracción al código sanitario, se lo tienen cerrado un mes. Y este McDonald's estuvo cerrado 2 horas y media. Y más encima el que dio las excusas fue el subsecretario de Salud, me parece. Quisiera escuchar la opinión del profesor uruguayo a este respecto. Lo que está planteando el colega es un tema muy sensible que refiere a una realidad a la que los sistemas de justicia no le han encontrado una solución adecuada. Y es que el debate sobre el monto de los asuntos
cuando uno establece un sistema de justicia de pequeñas causas en la cual se dice primero que vamos a tener probablemente única instancia, que es una garantía menos para el ciudadano. Segundo, que va a ser un proceso con estándares de litigación más bajos, es una segunda disminución de garantía. Tercero, es legítimo que porque el monto sea pequeño tenga una respuesta de estándares de menor calidad porque el asunto sea pequeño, cuando de repente para ese ciudadano ese asunto es muchísimo más importante que para una persona de muchísimos recursos un asunto de $300.000. Ese es un dilema difícil de resolver, pero yo creo que el punto está aquí. Tenemos dos opciones desde la óptica de los sistemas de justicia: o seguimos escondiéndonos de la realidad y mantenemos un sistema que funcione igual para todo el mundo, sabiendo que no funciona igual para todo el mundo, porque los que tienen pocos recursos no pueden acceder, o llegamos con soluciones que no son desde el punto de vista ético las soluciones perfectas, sino que son unas soluciones que van siempre corriendo detrás de la realidad, e instalamos un sistema de pequeñas causas pretendiendo que por lo menos el ciudadano que no tiene recursos y no tiene posibilidades pueda acceder a un sistema. Si queremos dar todas las garantías, vamos a tener un juicio de 3 años que sabemos que no sirve. Si disminuimos los estándares, tenemos posibilidad del acceso. Y ahí me parece es donde está planteado este dilema. Por supuesto que el tema de la imagen de la justicia es un tema muchísimo más amplio que tiene que ver con lo institucional y donde obviamente las diferencias son enormes entre los distintos países. Pero yo la verdad es que dar una respuesta a un planteo tan complejo y más sobre un país donde uno desconoce la realidad no me corresponde y no puedo. Lo que sí puedo es contar la experiencia nuestra desde el punto de vista académico con este debate ético que está en el fondo de la justicia de pequeñas causas, que es por qué tiene que haber una justicia de primera y una justicia de segunda. Y bueno, y si es realmente una justicia de segunda o es la justicia que necesita ese ciudadano. Este es un tema de enorme debate desde el punto de vista de la ética de los sistemas de justicia. Respecto del otro tema que usted planteaba, también volvemos al mismo punto. El tema central ahí es cómo, de qué forma los sistemas de justicia pueden ser capaces de detectar o de relevar esas situaciones y buscar soluciones de equidad. Y hasta dónde van los límites de los grandes inversores y dónde terminan. Pero la verdad es que no le puedo dar una respuesta sobre la realidad chilena porque la desconozco y sería un atrevimiento de mi parte. Hola, quiero hacer la siguiente pregunta, o sea, una de las expositores que tenga los conocimientos para responderla. Respecto a la mediación en familia, he sabido que existen mediadores que lo que hacen es frustrar la mediación, y que en el fondo se conoce que el objetivo de ellos cuando se llevan esa causa es frustrar. Y esto es una práctica recurrente, entonces creo que se trata de un problema de diseño. Y quiero saber si alguno de ustedes ha estudiado el tema y si ha podido determinar cuál sería el problema de diseño, qué consiste en efecto. Sí, nosotros en la Universidad de Portales el año pasado hicimos un estudio que entre uno de los puntos que destacó fue este justamente. El sistema chileno de mediación familiar tiene dos subsistemas, uno público, que es el mayoritario, y uno privado. Y efectivamente, y específicamente en el sistema privado, tuvimos algunos antecedentes que indicaban justamente lo que tú dices, que en el fondo abogados del estudio, ¿no es cierto?, tenían mediadores para mediar cuando creían que realmente la causa era buena que se mediara, otros mediadores para frustrar, entre comillas. Entonces la idea es recurrir a estas personas para justamente lo que yo mencionaba antes, como la mediación es un trámite y por lo tanto lo sacamos al tiro y podemos ir directamente al juicio. Ahora, yo creo que hay un problema de diseño en el tema de cómo se puede supervisar el sistema de mediación, específicamente el sistema privado, que escapa como a la supervisión general, es difícil. Y el otro también con los incentivos para crear un sistema que ofrezca una mediación de calidad y que las personas puedan tener la obligación de por lo menos acceder a una instancia que se los informe, puedan ir y que eso se verifique en la práctica, que
y no que sea una decisión finalmente del abogado que lo puede hacer. Entonces, pero sí, es un problema de diseño y incentivo. Buenas tardes, mi nombre es Claudio Muñoz, soy abogado y diplomado de mediación familiar. Hay algunos aspectos que me han llamado la atención de la exposición que han hecho los profesores del día de hoy nos invitaban en relación a la obligatoriedad de la mediación en el sistema de pequeñas causas. Creo que el proceso de obligatoriedad de la mediación, si bien ha favorecido que las personas conozcan la mediación en Chile en lo que respecta a la mediación en materia de familia, genera muchos conflictos cuando estas mediaciones se frustran. ¿Por qué? Porque las personas sienten que fueron obligadas a concurrir un proceso y que prácticamente se perdieron quizás un juicio. El tema de la obligatoriedad de la mediación es muy discutido entre los mediadores en Chile y en el extranjero. Ha entendido que el proceso de mediación dentro de sus principios es voluntario. Entonces se entiende que es obligatorio concurrir, pasar por el proceso, pero es voluntario asistir. Entonces aquí nos encontramos frente a una dicotomía. Quisiera saber cuál es la opinión de los expositores con respecto a la obligatoriedad en la reforma procesal civil y cómo se ha evidenciado en el extranjero, particularmente en Uruguay, consultarle al profesor. Y creo, como comentario, que el proceso de implementación de la mediación en Chile en materia de familia y la experiencia que ha vivido la unidad de mediación puede ser de mucha utilidad en el sistema de pequeñas causas y en el sistema civil, en el sentido de que ya existe un sistema mixto, un sistema licitado y privado que ha dado resultados. Ahora el tema de la fiscalización es un tema que preocupa a la unidad de mediación y en nuevas fases se está implementando incluso un sistema de post-mediación en cuanto a obligar al centro de mediación licitado a hacer un seguimiento de la causa. Y lo otro que quería comentar es que en Chile es imposible que los acuerdos no tengan una validez de sentencia judicial porque va a ser imposible cumplirlo. Luego los procedimientos de ejecución podrían implementarse similar al sistema de familia o al sistema laboral, en el sentido que existe una unidad de cumplimiento en el tribunal encargada de realizar este efecto. Respecto del tema de la obligatoriedad, nosotros, por ejemplo, en la experiencia de Uruguay, no tenemos mediación, lo que tenemos es una conciliación previa obligatoria ante otro juez, que es un juez de conciliación, previamente al inicio del proceso. Y la experiencia es que desde el punto de vista de los resultados ha sido lamentable. O sea, el porcentaje de acuerdo ante esos juzgados de conciliación es bajísima y es muchísimo mayor el porcentaje de acuerdos de conciliación una vez iniciado el proceso de lo que nosotros llamamos la conciliación intraprocesal. Cuando el juez ya tiene la demanda y la contestación con toda la prueba, en Uruguay en el sistema se requiere que toda la prueba esté ofrecida con la demanda y la contestación, con el cual el juez en esa fase intraprocesal tiene bastantes elementos y las partes ya conocen bastante cómo viene el proceso como para juzgarlo. Pero la verdad es que la única razón por la cual en Uruguay sigue vigente esta conciliación obligatoria es porque está en la Constitución y requiere reforma constitucional para eliminarla y no se han obtenido los acuerdos políticos para eso. Pero creo que eso no quiere decir, no se puede trasladar de esta experiencia concreta que sea conceptualmente malo siempre. Creo que tiene que ver mucho con dos razones fundamentales. Uno es la cultura jurídica de cada comunidad y lo otro es la capacitación de los conciliadores o los mediadores. Porque la verdad es que, por lo menos la experiencia nuestra, es que estos conciliadores no son expertos en conciliación, sino que tienen más bien una función de jueces, están formados como jueces y que sabemos que el rol es muy distinto del juzgador, el rol del mediador, del conciliador. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los expositores por invitarme respecto a su respectiva materia. Soy María Cecilia Villablanca, abogado. Ejerzo un consultorio solidario en la Quinta Región y quería preguntar al señor funcionario del Ministerio de Justicia si tiene algún documento, digamos, o alguna idea respecto del porcentaje de casuística que se resuelve en el nivel de mediación y que no va a juicio, porque en mi modesta experiencia, digamos, en diversos tribunales de la Quinta Región, la gente percibe la mediación como
un trámite latero, digamos, al que se sabe que no se va a llegar a ningún acuerdo, ¿ya? Al que la gente va con una especie de timbraje previo, porque si no le devuelven su demanda, ¿ya? Donde realmente nuestra cultura, ¿ya? Ciudadana tiene puesta la ficha, ¿ya? Es en los tribunales de justicia, ¿ya? Y toman la mediación como un mal menor al que hay que asistir, ¿ya? Y toma y daca, ¿ya? Entonces es una demora y es un gasto, porque por ejemplo, si la demanda es respecto de una persona que vive, qué sé yo, a 200 kilómetros de distancia, ¿ya? Dentro de la quinta región, en un que corresponde al tribunal, que está a esa distancia similar, ¿ya? Va a tener que ir una o dos veces antes de poder realmente llegar a la etapa de juicio. Entonces, a mí me parece, me permito preguntar si se ha pensado darle alguna validez mayor en esta reforma que se está estudiando a la mediación, alguna estructura, ¿no es cierto?, y algún imperio, ¿ya? De manera que deje de ser un trámite, entre comillas, considerado con todo respeto de merecer los mediadores inútil, ¿ya? Como me he podido apreciarlo hasta ahora, incluso indoors, digamos, de los tribunales, porque cuando el juez dice vayan las partes con la consejera técnica a intentar una conciliación, es un mero trámite, ¿ya? Que dura 1 o 2 minutos. Entonces, quisiera apuntar, digamos, a si considera, primero tienen alguna estadística de éxito después de haberlo aplicado como asunto obligatorio desde 2008 hasta la fecha. Esa es una pregunta concreta, ¿no es cierto? ¿Ya? Causas que no han llegado a un tribunal, que se han solucionado en eso. Y segundo, dependiendo de ese resultado, ¿qué se ha pensado hacer respecto de cómo darle una estructura formal a la mediación para que la gente la tome en serio? Gracias. ¿Se escucha, perdón? Primero, la estadística que nosotros manejamos desde nuestra dirección está asociada exclusivamente a lo que hemos planteado ahora del proyecto de unidad de justicia vecinal, en el sentido de que el 80% de los casos que elige solucionar su conflicto por mediación, de ese 80%, perdón, de ese 80% llega a acuerdo. No se refería a familia. No, por eso digo, eso es lo único que nosotros tenemos. Ahora disponible acá de familia no es un dato que manejamos, pero en relación a su segunda pregunta, yo creo que más vale que lo vea la parte siguiente del panel, que donde va a estar más nutrido asociado a lo que viene como reforma, etcétera, etcétera. Pero va a terminar la idea, que son números que a mí me gustan de la unidad de justicia vecinal, que del 100% el 80% llega a acuerdo, y de ese 80% que llega a acuerdo, el 80% cumple el acuerdo. Eso. Para no dejar sin respuesta la pregunta que hizo la colega ahí presente, tenemos una esposa de familia que dice que puede contestar. Leonardo, allá, para que nos cuente la experiencia y el conocimiento que tiene sobre la consulta. Sí. Bueno, sí soy juez de familia de Santiago desde el día 1 antes de empezar en el 2005 los tribunales de familia, y la verdad es que no tiene ninguna comparación tener una mediación voluntaria a tener una mediación obligatoria en un país que no tenía ninguna cultura y no tiene todavía cultura de mediación. Entonces, los resultados después de 7 años de justicia de familia especializada y bastante menos de mediación obligatoria, de derivación obligatoria, porque entendemos que nadie vamos a obligar a mediar, sino que lo que estamos haciendo es instaurar precisamente una cultura donde las personas primero participan, y yo ahí quizás voy a plantear un poco el orden de esta pregunta que hacía la profesora de la Universidad de Igualdad en términos de qué es lo que queremos y cuáles son los objetivos. Yo creo que el principal objetivo de una mediación o de un mecanismo de resolución alternativa de conflicto es precisamente la participación en el sentido de crecer nuestra sociedad para que cada persona se haga cargo de sus propios conflictos en primer lugar. Porque en Chile tenemos una cultura de judicialización gigantesca. O sea, todo lo tiene que solucionar el juez, y eso es una falsedad. Los jueces no solucionamos los problemas de las personas, y menos aún en familia. Los problemas los solucionan las propias personas, con voluntad, con responsabilidad y con
compromiso, con consecuencia, con coherencia, con millones de ser, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo yo me hago cargo de mis propias decisiones y cómo entiendo que mis decisiones y mis actos tienen consecuencias. Entonces, cuando empezamos a instaurar la mediación en Chile sin ningún tipo de recurso, porque entendamos que la justicia de familia fue una justicia que partió en todo Chile, sin ningún tipo de marcha blanca, como se hizo la reforma procesal penal, que partió en forma parcializada en el país, partieron primero 2 regiones y después se fueron sumando las demás. No hubo recursos ni siquiera para capacitar ni a los jueces, menos hubo recursos para la mediación. Por lo tanto, recién a partir de la reforma del 2008, nosotros tenemos una mediación que necesariamente tiene que ser de derivación obligatoria, y esto no tiene que ver con los estándares, como digo, de hacer que las personas obligatoriamente vayan a mediación. Y el porcentaje hoy día en familia de las causas que quedan, digamos, resueltas vía mediación es bastante alto. Yo diría que alcanza un 30 o un 35%, si no más. Y por supuesto las causas que se concilian en la primera audiencia, vale decir en la audiencia preparatoria, yo diría que alcanzan también un porcentaje tan alto que tenemos una tasa de término de causas en 90 días del 80% a nivel nacional. Y eso implica necesariamente no solo las habilidades que se han desarrollado a través de la mediación, sino también las habilidades que se han desarrollado por los propios jueces para sentar bases de conciliación, sin perjuicio de que en definitiva las partes cuando están frente al juez sienten la potestad, digamos, el poder del juez, y por supuesto que están más llanos a llegar quizá a conciliación, lo que no pasa frente a los mediadores y no pasa tampoco frente a los consejeros técnicos. Muchas veces los acuerdos los tiene que zanjar el juez porque tenemos una cultura judicializada. Entonces, en la medida que abogados, jueces, partes, personas, las instituciones públicas y las políticas públicas tiendan a tener un horizonte claro y un objetivo claro en esta materia, es que la mediación va a tener el efecto que tienen muchos otros países, y yo creo que va a tener en Chile también. En Río de Janeiro hay un centro de mediación y conciliación de causas, no de las pequeñas causas, sino de grandes causas de mucho dinero, digamos, causas ejecutivas, de cobro ejecutivo y causas en general comerciales, dirigido por un juez civil. Hace un año. Es una experiencia muy interesante que valdría la pena estudiar para efectos de lo que se está estudiando ya para la futura reforma civil, porque en definitiva esta no es una justicia, a mi juicio, de pequeñas causas, y tampoco es una justicia para pobres, es una justicia para gente más consciente. La magistrada Gloria Negroni, y ahora seguimos con la otra. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Peña, soy trabajador social con un postítulo de mediación. Mire, mi pregunta es enfocada a don Juan Carlos Pinto. Básicamente, aprovecho de felicitar el modelo del sistema de justicia vecinal, conversacional, un modelo pacífico. Me parece bastante interesante y felicito la efectividad que ha tenido, la eficacia que ha tenido en el tiempo. No obstante aquello, hay al orden del 26% de causas en las cuales se han comprometido voluntariamente a dar una resolución pacífica, pero no así han tenido una eficacia en los resultados. ¿Han pensado alguna medida de apremio para las personas que se comprometan a resolver sus causas por este sistema de justicia, para que no queden en el riesgo pernicioso de la voluntariedad? Porque básicamente aquí en Chile no es desconocido para nadie que vivimos en un paradigma del apremio. Uno cumple en base a la presión que le puedan impetrar. Bueno, eso, y quisiera también, si que puede contrastar también el señor Pereira desde su visión. Gracias por las felicitaciones y la pregunta. La verdad es que el modelo está planteado, y uno de los pilares, y que hasta el momento se lo hemos catalogado como exitoso por eso, es la voluntariedad. Por lo mismo, es como uno de los ejes del proyecto. Si bien las medidas de apremio que tú mencionas pudiesen ser en alguna etapa, en algún momento, eso lo estamos dejando como parte de la evaluación, de la sugerencia, de cara al cierre, a la evaluación final del proyecto, porque uno de los pilares fundamentales de cómo está planteado es la voluntariedad. Y según cómo se evalúa al final,
final se verá si se puede complementar en alguna etapa eso o sí. Eso. En materia o vinculado al cumplimiento de las decisiones sobre temas de pequeñas causas, como decía yo hoy, en realidad se ha demostrado que son procedimientos que generalmente han fracasado, pero hay algunas medidas que se están instaurando que pueden ayudar. Por ejemplo, los listados de empresas más incumplidoras en materia de determinadas áreas. Por ejemplo, cuáles son las materias que tuvieron más cantidad de sentencias de condena, más cantidad de observaciones por parte de organizaciones, por ejemplo, de control de relaciones de consumo, control de defensa de la competencia. Este tipo de lista que se está autorizando en muchos países a publicar a veces suele ser una forma más efectiva de lograr el cumplimiento de las decisiones que el proceso de ejecución tradicional, porque la verdad que el proceso de ejecución tradicional no tiene respuestas adecuadas al cumplimiento de este tipo de acuerdos o de resoluciones en este caso. Sería una mezcla entonces con un sistema penal de pena infumante, digamos, hacia el sector. Buenas tardes, yo soy abogado también, mi nombre es Patricia y estuve hace mucho rato de acuerdo con lo que decía la señora jueza de los tribunales familiares con respecto a la mediación. Efectivamente, yo también trabajé en una corporación de asistencia judicial de familia en Santiago hace unos años y yo puedo asegurar de que la mayor parte de los conflictos, tal vez más de un 30% quedaba en este trámite previo a que se pudiera hacer. Pero realmente las personas era importante que entendieran que en manos de ellas estaba la solución al problema y no necesariamente este váter fuerte que la justicia que tiene que solucionar el problema de estos niños como menores. Entonces, nosotros pudimos dar cuenta, el grupo que estábamos allá en esta corporación, de que al existir estos mediadores previos al juicio, se le daba un acceso mayoritario a la cantidad de población con conflictos, sobre todo los menores, la afiliación y todo eso, que era un problema, era una ola inmensa que estaba encima de la sociedad chilena y estábamos tapados de la vista. Y eso se ha ido mejorando bastante bien. Ha sido un gran progreso. Todo lo que respecta a familia, a los menores, las filiaciones, ha sido espectacular. Lo que sí puedo decir que los mediadores, el mayor problema que teníamos era que ellos no tienen la rigurosidad tal vez que tiene un funcionario público, que tal vez tiene un sistema encima que tiene sumario administrativo, esto no, y muchos se equivocaban. Un porcentaje grande de las mediaciones, tal vez más del 10%, llegaban con los rules malos, con las direcciones malas, se notificaban mal. Tal vez eso, al ser privado, tal vez están en paños menores aún, o tal vez debería ser derechamente con un sistema público. Es todo cuanto quiero decir y gracias por todo. Buenas tardes, yo soy Danilo Vaz del CEP de la Universidad. Mi pregunta es para el profesor Santiago Pereira. Es una pregunta desde el punto de vista más de informática. La pregunta es finalmente cómo asimilamos en este sistema de pequeñas causas. Algo lo trataste, Santiago, pero me gustaría que hablara más respecto de este derecho de acceso a la justicia versus lo que tiene que ver con el derecho a un proceso en general. Habría un problema en definitiva de, si bien buscamos tratar una justicia pronta y oportuna, digamos, temas o podría chocar o colisionar con ciertos principios que pasan por lo que es el proceso. Algo mencionaste respecto al derecho al recurso, en segundo lugar lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de armas, en algunos casos. En ese sentido me gustaría que puedas hablar de cuál es tu posición y si tienes alguna propuesta para eso.
complejo de resolver y que tiene mucho que ver con ese dilema que tenemos siempre en materia jurídica, que es el enfrentamiento entre dos grandes principios. En este caso, el principio del debido proceso y el principio del acceso a la justicia. Yo en principio soy partidario de tener muy pocos procesos, muy pocas estructuras procesales. Yo creo que uno de los grandes males que tiene el derecho procesal contemporáneo es una especie de procesalitis que ha ingresado, que hace que todos quieren tener su propio proceso. Si hay una materia sustantiva autónoma, que es muy bueno que las haya, esa materia sustantiva autónoma quiere tener su propio proceso, porque es como una especie de cuota de poder que genera tener el proceso propio. Creo que eso es un gran daño para los sistemas de justicia. Les dije que era verdad. Estaba pidiendo su proceso propio. Ahora, no obstante, creo que en el tema de pequeñas causas, como por ejemplo también lo es el tema de familia, se requiere tener ciertas especialidades o particularidades. Y creo que hay que buscar un equilibrio entre los tiempos o el acceso a la justicia y el debido proceso. No creo que todo proceso deba tramitar por los mismos estándares de debido proceso, porque a veces los estándares de debido proceso se transforman en definitiva en una exageración en relación al objetivo que se busca. Ni los estándares de calidad ni de cantidad de la prueba ni los estándares de debido proceso me parece que deben ser los mismos en todos los casos. Entonces, si yo tuviera que elegir en el enfrentamiento entre estos dos grandes principios, prefiero un proceso que obtenga una solución razonable en un tiempo razonable, aun cuando eso implique un cierto sacrificio de algunos estándares de debido proceso, que no significa que no tengamos debido proceso. Lo que ocurre con las estructuras procesales sumarias, con las estructuras procesales monitorias, que siempre tienen de alguna manera una disminución de los estándares, pero no tienen por qué ser todos iguales. Entonces yo me inclino a preferir una justicia razonable y pronta y de repente no cumplir con un debido proceso que cuando llega la resolución del caso ya no le interesa ni a los propios litigantes la sentencia, porque ya superaban el problema, se mudaron, ya el muro es de otro y se acabó el problema. Yo creo que en ese equilibrio, en esa tensión, optó por esta solución. Buenas tardes, Leonardo Cufré, también de la Universidad Mayor. Mi pregunta es para la profesora Mera y para el señor Pinto, y también es un poco más teórica. Yo quisiera preguntarle ¿cuál creen que debe ser el rol del derecho en un sistema de pequeñas causas y en mecanismos de solución alternativa de conflicto, puesto que si entendemos que esos dos tipos de mecanismos son o pretenden solucionar los problemas de eficiencia o de eficacia que tiene la justicia formal, pienso que esos mecanismos no necesariamente deben implicar una renuncia al derecho sustantivo, porque si entendemos que en un sistema democrático el derecho sustantivo proviene de la ley y la ley es en definitiva el lugar donde están los acuerdos de todos, porque la ley proviene del Congreso y representa entonces la opinión de todos los ciudadanos, pienso que no deberíamos optar por soluciones que inhiban a ese derecho sustantivo. Entonces quisiera preguntarle su opinión acerca de la posición del derecho en cuanto, por ejemplo, a los árbitros arbitradores o también a la comparecencia personal, por ejemplo. Sí, yo creo que, a ver, es interesante la pregunta. Yo creo que no necesariamente, creo que en unos aspectos no necesariamente los mecanismos alternativos implican una renuncia al derecho sustantivo. O sea, muchas veces el derecho es el mismo y el marco legal es el mismo, lo que pasa es que la forma de llegar a una solución es distinta. Y eso es lo valorable, digamos. O sea, puede que haya un marco general de máximos y mínimos de presión alimenticia y lo que yo estoy cambiando no es el máximo o el mínimo, lo que estoy cambiando es cómo llego a ese acuerdo. Y eso muchas veces tiene un impacto bien potente en términos de procurabilidad y además de la protección de la relación social, etc. Pues en ese sentido no necesariamente implica una renuncia. Ahora, yo creo que hay espacios en que a veces la renuncia tampoco es mala. Hay algunas experiencias de justicia en equidad en América Latina en que, claro, evidentemente hay una renuncia al derecho formal.
pero porque se toman en consideración aspectos específicos, por ejemplo, de localidades específicas o de poblaciones específicas. Y a mí me parece que eso es valioso. Me parece que la sociedad es mucho más heterogénea de lo que el derecho pretende imponer. Y muchas veces estos espacios devuelven una cierta autoridad a las personas para resolver los asuntos desde el punto de vista sustantivo. Entonces, yo creo que está en esos caminos. Bueno, mi calidad de ingeniero comparto plenamente lo que dice Alejandra. Me siento plenamente identificable. Queremos dar las gracias a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Morales, gracias a los expositores. Soy abogado y un poco dando respuesta a la consulta que recién plantea acá el colega respecto del derecho sustantivo. Lo que sucede es que desde mi apreciación particular y tomando en cuenta el sistema de juicio arbitral que existe en la Unidad de Justicia Vecinal, no es que se deje aplicar el derecho sustantivo en los juicios propiamente tal, sino que existe la diferencia en la apreciación de la prueba, que ahí está, yo creo, la diferencia. No es que se deje aplicar el derecho sustantivo, sino que apreciamos la prueba de una manera diferente a la tasada. Pero no por eso el juez de la unidad deja de mirar el derecho sustantivo. Esa era la votación que quería plantear. Queremos entonces, con esta intervención, dar las gracias a Alejandra Mera, o sea, por el fin de esta etapa de nuestro seminario, dando las gracias a Alejandra Mera y a Juan Carlos Pinto por sus valiosos aportes y a todos los que contribuyeron al debate. Ahora viene la segunda fase, que es precisamente el panel de discusión, por lo que invitamos a subir a nuestros panelistas.